Jugar en la selección nacional es el sueño de todo futbolista mexicano, pero hay unos que tienen la oportunidad y terminan rechazando llamados de la selección, así que en este video vamos a repasar 20 jugadores que rechazaron a la selección mexicana. Comenzamos con Marcelo Flores. Por allá de 2021 había un mexicano que la estaba rompiendo en las juveniles del Arsenal, a su vez que también la rompía con la selección mexicana sub-20. Todo el país exigía que se le diera una oportunidad en la selección mayor de México, y así fue. El Tata Martino lo convocó para un amistoso ante Chile en diciembre de 2021. Hacia el extremo izquierdo debutó en el Tri con 18 años recién cumplidos. Marcelo tenía la posibilidad de representar a Canadá, país en el que nació, pero en mayo de 2022 anunció oficialmente mediante un comunicado que renunciaba a la posibilidad de ser convocado por Canadá para ser convocado únicamente por México. Sin embargo, Marcelo solo jugó 2 partidos más con el Tri, no fue incluido en la lista de Qatar 2022 y su carrera no terminó por despuntar como se esperaba. Se fue del Arsenal sin haber debutado, fracasó en el Real Oviedo de la segunda división española y en 2023 terminó recayendo en el fútbol mexicano al ser fichado por Tigres. En la Liga MX, Flores tampoco ha podido destacar, fue convocado a selección mexicana en algunas ocasiones, pero lo dejaban en la banca. Al no jugar un partido con México desde 2022 y no ser convocado desde 2024, Flores renunció a la selección mexicana en 2026. La FIFA aprobó la solicitud de Flores de cambiar de selección para representar ahora a Canadá. En su llegada a su nueva selección, el extremo de 22 años declaró: "El poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México con ese equipo". Flores debutó con Canadá en la fecha FIFA de marzo y probablemente asista al Mundial con la hoja de maple. Jesús el Tecatito Corona pintaba para ser un referente de selección mexicana, un jugador que en sus primeros partidos con el Tri mostraba una calidad muy poco vista en jugadores mexicanos. Sus actuaciones en la Copa Oro 2015 y Copa América 2016 lo pusieron como uno de los favoritos de la afición mexicana. Sin embargo, el mismo Tecatito Corona echó a la basura todo eso al negarse a jugar con la selección nacional en más de una ocasión. Primero fue en la Copa Confederaciones 2017, Corona fue convocado y muy probablemente iba a ser titular, pues le estaba yendo muy bien también en el Porto, pero días antes del inicio del torneo el Tecatito abandonó la concentración argumentando problemas personales. Meses más tarde, en la preparación para el Mundial, México viajó a Europa para jugar 2 amistosos clave, ante Bélgica y ante Polonia, pero Corona nuevamente pidió no ser convocado. Esas ausencias hicieron que perdiera la titularidad, jugando apenas 35 minutos en el Mundial. Al año siguiente Corona volvió a negarse. El Tata Martino llegó a la dirección técnica del Tri y para sus primeros partidos contempló a Corona, pero el atacante del Porto alegó que tenía una lesión en el tobillo que le impedía viajar. Ante esto, el cuerpo técnico de la selección le pidió que aún así viajara a Estados Unidos para que los médicos del Tri lo evaluaran, pero Corona se negó. Esto enfureció a Martino, quien declaró públicamente que la actitud de Corona tendría repercusiones. Como resultado, el Tecatito quedó fuera de la lista final para la Copa Oro 2019. El delantero tuvo que hablar con Martino tiempo después para convencerlo de que lo vuelva a tomar en cuenta, pero lo cierto es que estas negativas y sus constantes lesiones impidieron que Corona se consolidara en selección mexicana. Javier Aquino es otro jugador que llegó a negar jugar con la selección mexicana. Recientemente su compañero en Tigres, Jonathan Espiricueta, declaró que Aquino fingía lesiones justo antes de las convocatorias para partidos amistosos o giras que no consideraba importantes. Según Espiricueta, Aquino sabía que su lugar para los torneos oficiales estaba seguro debido a su jerarquía y nivel en Tigres, por lo que se guardaba para Tigres y evitaba el desgaste de los viajes con el Tri. Y es que si te pones a investigar, verás que lo que dijo Espiricueta tiene sentido. Por ejemplo, en febrero de 2016, para un amistoso contra Senegal, Aquino causó baja por molestia muscular tras un partido con Tigres. En 2018 el Tri se preparaba para el Mundial con partidos ante Islandia y ante Croacia, pero Aquino no viajó a Estados Unidos argumentando que tenía molestias, y así en más ocasiones. Finalmente en 2019, cuando el Tata Martino llegó al Tri, Aquino habló con él y le pidió que no lo convocara, renunciando a jugar en selección mexicana a pesar de tener solo 29 años. De esa forma Aquino no vuelve a jugar más en selección mexicana, quedando como uno de los peores jugadores en la historia del Tri. Que parezca, tuvo más tarjetas que contribuciones de gol en selección mexicana. Julián Araujo, Richard Ledesma y Brian Gutiérrez nacieron en Estados Unidos, pero son hijos de mexicanos. Los tres tenían la posibilidad de representar a México o a Estados Unidos, pero los tres eligieron en un principio a Estados Unidos. Julián debutó con la selección mayor en 2020. Rechazó durante mucho tiempo invitaciones de las selecciones menores de México porque se sentía identificado con el proceso estadounidense, donde fue el capitán en categorías menores, e incluso le dijo no a la convocatoria del Tata Martino para la Copa Oro 2021 porque aún no estaba decidido. Richard Ledesma fue una de las joyas de Estados Unidos en el Mundial Sub-20 de 2019, y al igual que Araujo debutó con la selección mayor en 2020. Durante esos años el lateral derecho priorizó Estados Unidos, especialmente mientras estaba en el PSV Eindhoven. Parecía que su futuro estaba cerrado con ellos. Brian Gutiérrez representó a Estados Unidos en prácticamente todas las categorías menores. Hubo mucha resistencia de su parte para venir a México, porque su formación fue totalmente estadounidense en el Chicago Fire. Con la mayor de Estados Unidos debutó en enero de 2025. Sin embargo, los tres mexicoamericanos cambiaron su decisión y rechazaron a Estados Unidos para ahora sí representar a México. Primero fue Araujo, que en 2021 hizo su solicitud ante la FIFA de cambiar de selección selección, y Ledesma y Gutiérrez lo hicieron a principios de 2026. Su traspaso a las Chivas fue el detonante y ambos debutaron con el Tri en este año.
A lo largo de los años ha habido muchos mexicoamericanos con posibilidad de jugar para Estados Unidos o para México, algunos como en el caso de Araujo, Ledesma, Gutiérrez, Vargas o Efraín Álvarez eligieron México, algunos otros como Diego Luna, William Yarbrough, Keith Cowell, Hercules Gómez o Michael Orozco eligieron Estados Unidos porque simplemente México nunca los convocó, pero hay otro sector de jugadores que ya estaban representando a México, pero terminaron rechazando al Tri para jugar con Estados Unidos, como es el caso de Edgar Castillo, Ricardo Pepi y Alejandro Cendejas. Castillo debutó con la selección mayor de México en 2007 bajo el mando de Hugo Sánchez, jugó 3 partidos amistosos y era visto como lateral izquierdo del futuro, pero en 2009 Castillo decidió cambiarse a Estados Unidos, argumentando que se sentía más valorado allá. El caso de Ricardo Pepi fue bastante duro para la selección nacional. Pepi estuvo en procesos de selecciones menores con México y parecía que seguiría ese camino, pero la selección mexicana tardó en darle una oportunidad real en la selección mayor. Mientras tanto, el DT de Estados Unidos lo llamó, le presentó un proyecto sólido y lo puso a jugar eliminatorias mundialistas de inmediato. Cuando México trató de convencerlo de cambiar su decisión, ya era demasiado tarde. Pepi eligió Estados Unidos, un delantero que en la actualidad nos ayudaría muchísimo, pues es el goleador del PSV. Por otro lado, Alejandro Cendejas comenzó a jugar con México en la era del Tata Martino, participando en 2 partidos amistosos entre 2021 y 2022. Sin embargo, México lo alineó sin haber hecho el trámite legal del cambio de selección ante la FIFA. El Tata Martino acusó a Cendejas de intentar extorsionar a la selección, diciendo que el jugador solo firmaría el cambio si le garantizaban ir al Mundial de Qatar. Entre todo esto, Cendejas decidió formalizar su cambio a Estados Unidos en 2023. No hay duda de que Hugo Sánchez es el mejor jugador mexicano de la historia, pero él también se negó a la selección. En los años 80 no existía la fecha FIFA, los clubes europeos como el Real Madrid eran dueños absolutos de sus jugadores y no tenían obligación legal de prestarlos para amistosos. Hugo Sánchez priorizó su carrera en el Real Madrid porque estaba peleando el pichichi año tras año. Venir a México para un amistoso a mitad de semana implicaba un viaje de 12 horas, jet lag y el riesgo de perder la titularidad en el club más exigente del mundo. Mientras los jugadores de la liga local concentraban semanas enteras, Hugo llegaba días antes de los torneos. Esto generó un resentimiento real. Sus compañeros sentían que Hugo se creía superior y que no se partía la cara en las giras de preparación. Para el Mundial del 86, a pesar del momento de Hugo, Bora Milutinovic decidió darle el gafete de capitán a Tomás Boy. Bora sabía que Hugo era un lobo solitario y que su relación con el grupo estaba rota. Tomás Boy, con un carácter fuerte y líder del grupo que se hacía las concentraciones largas, era el mediador necesario. Años después, en 1983, un ya veterano Hugo Sánchez quiso negarse a jugar en selección mexicana, pero esta vez por una razón completamente diferente. México había llegado a un acuerdo con Conmebol para jugar la Copa América, pero Hugo encabezó un movimiento de jugadores para eliminar el famoso draft, donde los futbolistas no tenían voz sobre sus fichajes. El delantero intentó convencer a todo el plantel de no ir a la selección si no se eliminaba el sistema, pero al final algunos jugadores como Carlos Hermosillo o el Chepo de la Torre decidieron sí ir. El movimiento se dividió y Hugo tuvo que ceder para no quedarse solo, terminando por asistir al torneo. En 2007, Hugo Sánchez, ya como director técnico, vivía su primer verano con la selección y se enfrentaba al reto de jugar 2 torneos seguidos, Copa Oro y la Copa América. Hugo quería llevar a su equipo titular a ambos torneos, sin embargo 3 jugadores se negaron. Pavel Pardo y Ricardo Osorio venían de una temporada histórica donde quedaron campeones de la Bundesliga con el Stuttgart. Por su parte, Carlos Salcido se había consolidado como titular en el PSV Eindhoven. Después de perder la final de la Copa Oro 2007 ante Estados Unidos, los 3 jugadores hablaron con Hugo Sánchez y le pidieron no viajar a Venezuela para la Copa América, argumentando agotamiento físico. Pardo y Osorio señalaron que necesitaban reportar con el Stuttgart y Salcido también pidió descanso tras una temporada larga en los Países Bajos. Eso a Hugo Sánchez no le sentó nada bien. La ausencia de esos 3 pilares defensivos obligó a Hugo a tener que improvisar. A pesar de eso, México dio una de sus mejores exhibiciones en Copa América, quedándose con el 3er lugar. Hubo una percepción en la prensa de que estos jugadores eligieron a sus clubes sobre su país. Sin embargo, su jerarquía era tanta que una vez descansados, regresaron a las convocatorias para las eliminatorias mundialistas. Pero esa negativa de jugar 2 torneos en un mismo verano marcó un antes y un después. A partir de ahí, cuando la selección tenía 2 torneos en un mismo verano, se prefería armar 2 selecciones completamente distintas, como sucedió en 2011, 2013, 2015 y 2017. Luis Montes comenzó a ser llamado a la selección mexicana en 2013, cuando era la figura del León bicampeón. El Chapito se ganó la titularidad en la selección mexicana del Piojo Herrera, sin embargo una lesión lo dejó fuera del mundial en el mejor momento de su carrera. En años posteriores el Chapito perdió relevancia en selección, jugando apenas 2 partidos bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Sin embargo en 2019 el mediocampista tuvo un segundo aire. A sus 33 años era el motor de León de Nacho Ambriz que dominaba la liga. Ante esto, en su llegada a la selección mexicana, el Tata Martino volvió a convocar a Montes, lo llamó para algunos partidos amistosos y para la Copa Oro 2019, pero en 2020, en plena pandemia, cuando la selección mexicana retomaba actividades, el Chapito decidió levantar la mano, pero para decir adiós. Montes sentía que, a pesar de ser el mejor jugador de la Liga MX en ese momento, en la selección solo iba a rellenar los entrenamientos. El capitán de León declaró, sentía que no tenía nada que hacer ahí, iba 10 o 12 días y no jugaba ni un minuto. Montes fue muy claro al señalar que el Tata Martino no le daba la confianza necesaria. En varias convocatorias y giras, el Chapito se quedaba en la banca, mientras Martino probaba a otros jugadores. El jugador mencionó que prefería quedarse en León para
entrenar y estar con su familia que ir a la selección a estar sentado. Esto marcó el final definitivo en selección mexicana para el Chapito Montes. Luca Romero nació en Durango cuando su padre jugaba en los Alacranes. En 2020 el extremo derecho hizo historia al debutar con el Mallorca de España con solo 15 años. Desde ese momento México trató de acercarse a él para convocarlo a selecciones menores, pero Luca fue tajante declarando: "Mi sueño es jugar con Argentina". El México argentino era una de las mayores promesas del fútbol europeo. En 2021 pasó a jugar en la Lazio y en 2023 el Milan lo fichó, mismo año en el que la rompió con Argentina en el Mundial Sub-20. Sin embargo, Luca Romero nunca terminó por despuntar. No le fue bien ni en el Deportivo Alavés ni en el Almería de la segunda división española. Con la llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana, la Federación Mexicana volvió a intentar convencer a Luca, pues el jugador no estaba siendo convocado por Lionel Scaloni en la selección mayor de Argentina, por lo que aún era elegible para México. En 2025, siendo ya jugador de Cruz Azul, Aguirre le ofreció formar parte de la selección mexicana por última vez, pero Luca rechazó definitivamente. El jugador de la máquina prefiere seguir peleando un lugar en la albiceleste, aunque actualmente está muy lejos de una convocatoria. En el caso de Braulio Luna, Omar Bravo y Héctor Herrera, los tres se negaron a jugar una Copa Oro. El primero fue Braulio Luna. El mediocampista llevaba años siendo seleccionado nacional, fue mundialista en 1998 y en 2002, pero en 2003 el entonces jugador del Necaxa decidió no asistir a la Copa Oro, argumentando que necesitaba un descanso. A la Volpe no le tembló la mano y tomó esa negativa como una falta de compromiso, y en los 3 años más que estuvo al mando del Tri no lo volvió a convocar. En el caso de Omar Bravo, en 2003 el delantero vivió un segundo aire espectacular con el Atlas, por lo que después de 4 años Bravo volvió a ser convocado a la selección mexicana. El Chepo lo convocó para algunos partidos de eliminatorias y posteriormente a la Copa Oro 2013, pero Bravo pidió ser dado de baja de la lista. El jugador se comunicó con el cuerpo técnico para solicitar no ser convocado por motivos personales. Bravo renunció a la selección mexicana sin saber que esa sería su última convocatoria. En el caso de Héctor Herrera, su negativa a la selección mexicana fue más por prioridades personales y profesionales en un momento clave de su carrera. Herrera pidió no ser convocado para la Copa Oro 2019 porque estaba cerrando su traspaso del Porto al Atlético de Madrid. El jugador argumentó que necesitaba ese tiempo para adaptarse a su nuevo club, realizar la pretemporada con el Cholo Simeone y asegurar su lugar en el equipo español. Aunque públicamente se mostró institucional, internamente hubo molestia porque Martino consideraba que los líderes debían estar en el primer torneo oficial de su proceso. Tras esto, el Tata comunicó que el próximo que se negara una convocatoria no iba a volver a ser tomado en cuenta. Irving el Chucky Lozano, si bien no está rechazando a la selección mexicana, indirectamente una decisión meramente económica le costará jugar su tercera Copa del Mundo. A inicios de este año, la relación entre el Chucky y la directiva del San Diego se rompió. A pesar de ser el jugador franquicia, el club decidió darlo de baja de la plantilla por diferencias con el cuerpo técnico y un rendimiento que no justificaba su estatus de estrella. Lozano tiene un contrato garantizado por la MLS que lo coloca entre los mejores pagados de la liga. Al ser dado de baja, el club intentó acomodarlo en otros equipos para liberar esa masa salarial, pero Irving se negó a aceptar transferencias a equipos donde su sueldo fuera menor. Se reportó que rechazó ofertas de Cruz Azul, de Monterrey y una propuesta de Jesús Martínez para que jugara en el Real Oviedo de la Primera División de España. Su argumento legal era simple: tiene un contrato firmado y piensa cobrarlo hasta el último centavo, juegue o no. El Vasco Aguirre convocó al Chucky en los partidos amistosos de finales del año pasado, es decir, lo estaba tomando en cuenta y lo iba a llevar al Mundial. Sin embargo, ese problema del Chucky en San Diego cambió todo. Aguirre habló con Irving y le dijo que necesitaba que se vaya a un equipo donde tenga minutos, pero al mantenerse firme en San Diego, entrenando por separado y cobrando sin jugar, Lozano aceptó implícitamente las consecuencias. El Chucky no mandó una carta de retiro o hizo un anuncio en redes sociales, pero eligió el sueldo de San Diego por encima de las competencias de alto nivel y por encima de jugar el Mundial, pues como Aguirre le advirtió, no te llevará el Mundial si no sumas minutos. Así que al quedarse en San Diego, el Chucky está renunciando a la posibilidad de jugar el Mundial. Finalmente terminamos con el caso más emblemático de todos, el de Carlos Vela. Todo comenzó en septiembre de 2010 tras un amistoso contra Colombia en Monterrey. Varios jugadores organizaron una fiesta en el hotel de concentración que terminó en un escándalo mediático. La federación sancionó a 11 jugadores, pero fue especialmente severa con Carlos Vela y Efraín Juárez, quienes fueron suspendidos por 6 meses de la selección, acusados de ser los organizadores de dicha fiesta. A partir de ahí, la relación de Vela con la selección mexicana se vino abajo. El delantero no estaba de acuerdo con la sanción impuesta por los directivos y además se enfureció con Carlos Salcido, quien fue el que culpó a Vela de organizar la fiesta. Vela sintió que la directiva lo exhibió públicamente y lo usó como un chivo expiatorio mientras protegía a otros líderes como el mencionado Salcido. Tras cumplir la sanción, Vela se negó a regresar, coincidiendo con su mejor etapa en la Real Sociedad, donde era considerado uno de los mejores jugadores de la Liga Española. Rechazó asistir a la Copa Oro y Copa América 2011, a los Juegos Olímpicos 2012, a la Copa Confederaciones 2013 e incluso cuando más lo necesitábamos, cuando México se estaba quedando fuera del Mundial y Vela era el mejor jugador mexicano en ese entonces, rechazó volver al Tri. Ya clasificado
clasificados al Mundial. En febrero de 2014, Miguel Herrera viajó a España para convencerlo y llevarlo al Mundial, y si bien el canterano de Chivas tenía intenciones de jugar el Mundial, declaró que se le hacía feo quitarle el puesto a alguien que sí estuvo durante todas las eliminatorias, por lo que rechazó nuevamente. Finalmente, en noviembre de 2014, Vela aceptó volver a selección. El regreso se dio justo cuando Salcido se acaba de retirar de la selección mexicana. En esta segunda etapa como seleccionado, Vela fue un referente en el ataque de la selección mexicana, siendo titular en todo el proceso de Juan Carlos Osorio, pero tras la eliminación en Rusia 2018, Vela cerró su ciclo, renunciando oficialmente a la selección para, según él, darle espacio a los jugadores jóvenes. Gerardo Martino habló con él en múltiples ocasiones, intentando convencerlo para que volviera en 2019, 2021 y previo a Qatar 2022, pero la respuesta de Vela siempre fue la misma: es momento de las nuevas generaciones, yo ya di lo que tenía que dar. Esto es todo por el video de hoy. Comenta cuál rechazo te molestó más. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.